Buenas tardes, yo me llamo Raúl Carrillo y esta ocasión vamos a hablar de la encíclica de San Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis. Es una encíclica social publicada en el año de 1987. Esta encíclica se publica en un contexto histórico marcado por diferentes hechos en historia. Uno de esos acontecimientos fue, por ejemplo, que se descubrió un agujero en la capa de ozono ubicado sobre la Antártida. La primera vez que se descubre un agujero. Estamos hablando de un acontecimiento importante. Otro acontecimiento es que San Juan Pablo II había publicado en ese año, pero a principios, en el primer semestre, otra encíclica, la Redemptoris Mater. No es una encíclica social, pero ya había publicado una anteriormente. Recordemos que Solicitudo Rei Socialis se publica el 30 de diciembre, acabando el año, casi el penúltimo día del año. Redemptoris Mater la publica a principios de 1987. También San Juan Pablo II destacó ese año porque hizo viajes apostólicos, concretamente a 4 países: a Uruguay, Argentina, a Chile y a Estados Unidos, todo en ese mismo año. También en el contexto de la Guerra Fría, recordemos que todavía existía la Unión Soviética, estamos hablando de 1987, hubo un acercamiento, pues el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, se reunieron en la ciudad de Berlín, justamente en el muro que dividía en dos la ciudad, en el muro de Berlín, ahí se reunieron. Otro acontecimiento importante es que en ese mismo año la Organización de Naciones Unidas contabilizó, estimó que en el mundo entero habíamos 5,000 millones de humanos. Increíble. Hoy se estima que somos 8,000 millones de humanos. Pero en ese tiempo, en 1987, la ONU contabilizó, estimó 5,000 millones de humanos. Otro acontecimiento importante es que Estados Unidos en ese año realizó la prueba de 2 bombas atómicas en el estado de Nevada, particularmente en el desierto, en una zona concreta para hacer esas pruebas. La primera fue una bomba de 150 kilotones de potencia. Si estimamos esto y lo comparamos, la de Nagasaki, la de Hiroshima, fueron de 13 kilotoneladas. Entonces comparamos el poder de una y otra. También probó otra, una más pequeña, de 20 kilotoneladas de potencia. Y poco después, 7 días después de realizar la última prueba, la de 20 kilotoneladas, firmó un acuerdo Estados Unidos con la Unión Soviética en la ciudad de Washington, un acuerdo para reducir el número de armas nucleares. Podemos interpretar que Estados Unidos hizo esta última prueba para decir que iba a firmar ese acuerdo no por debilidad, sino porque era algo benéfico para la humanidad. Hay muchas intenciones, no vamos a detenernos en eso, y muy bien. También vamos a tratar entonces ya de fondo el objeto de estudio de Solicitudo Rei Socialis. Solicitudo Rei Socialis es una frase escrita en latín que significa preocupación por lo social, preocupación social. Entonces San Juan Pablo II nos va a tratar el tema de lo social en esta encíclica. Primero que nada, Solicitudo Rei Socialis se publica motivada, inspirada para conmemorar el 20º aniversario de la publicación de otra gran encíclica, de la Populorum Progressio, publicada en 1967 por San Pablo VI. Es una novedad porque anteriormente las encíclicas con espíritu conmemorativo se hacían para conmemorar la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII. Ejemplo de ello está Quadragésimo Anno, Octagésima Adveniens, Centésimos Annus de San Juan Pablo II también. Todas ellas eran para conmemorar la Rerum Novarum, que fue la precursora, que fue la pionera, la encíclica pionera en tratar de lleno como objeto de estudio formal lo social. Pues San Juan Pablo II considera que Populorum Progressio
de San Pablo VI amerita también una encíclica conmemorativa, que es la que estamos tratando ahorita, Solicitudo Rei Socialis. ¿Y qué trata Solicitudo Rei Socialis? Ya sabemos que significa preocupación por lo social, ya sabemos que es conmemorativa, ya sabemos que su preocupación y objeto de estudio va a ser lo social. Pero ¿qué aspectos podemos resaltar de Solicitudo Rei Socialis? Primero, que se divide en 7 partes, en 7 capítulos. Una parte introductoria, donde como buena encíclica social de este gran papa, muy inteligente, muy estudioso, reafirma, reconoce y vuelve a presentar al mundo la importancia de las ideas establecidas por León XIII en Rerum Novarum. Las vuelve a reafirmar. Son enseñanzas perennes de la Iglesia que, como vienen del Evangelio, tienen una trascendencia temporal a todos los niveles, para todos los católicos y toda la gente de buena voluntad de todos los tiempos. Avanzando en un numeral 2, San Juan Pablo II, después de reafirmar a Rerum Novarum, volverle a dar su valor, volverle a reconocer el aporte, en el numeral 2 nos habla ahora de Populorum Progressio y la propone como un documento igualmente de gran importancia y de gran trascendencia. San Juan Pablo II va a encontrar y nos va a proponer estudiar una continuidad cronológica entre el Concilio Vaticano II, especial y particularmente la Constitución Dogmática Gaudium et Spes y Populorum Progressio. Hay una continuidad cronológica. Hay 2 años de diferencia en la publicación de una y otra. La Constitución Dogmática establece la materia prima, por así decirlo, de lo que va a desarrollar en gran medida Populorum Progressio. Eso es lo primero. San Juan Pablo II encuentra una vinculación cronológica, una vinculación temática, espiritual entre Gaudium et Spes, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II y Populorum Progressio, continuidad. Otro aspecto es que ya en el desarrollo más adentrado de la Solicitudo Rei Socialis, San Juan Pablo II nos dice que existen 2 términos: miseria y subdesarrollo. Y estos 2 términos, muy usados en ese tiempo, San Juan Pablo dice, no son otra cosa más que la tristeza y la miseria. La tristeza y la angustia, mejor dicho, más bien, tristeza y angustia. Y esto, la Iglesia, ante esta situación de tristeza y angustia, nos dice que la Iglesia propone gozo y esperanza. Gaudium et Spes, haciendo un bonito y muy inteligente e interesante juego de palabras con el nombre de la Constitución Dogmática, gozo y esperanza. Ante la tristeza y la angustia presentes en el momento de la publicación, pues la Iglesia propone un gozo y propone una esperanza. Muy importante. Otra situación, otro aspecto importante a revisar es la conceptualización de la palabra progreso. San Juan Pablo II rescata este punto de Populorum Progressio, que le reconoce a San Pablo VI esta reconceptualización, porque en ese tiempo el término progreso se identificaba con tener mucho dinero, tener riquezas, tener dinero, tener capital. Pablo VI, en Populorum Progressio, nos dice San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, no es solamente tener dinero. ¿Por qué no? Porque el ser humano es un ente con más dimensiones, no es nomás una dimensión de riqueza. También el ser humano le interesa, claro, tener riquezas, claro que sí, pero también es un ser, un ente social, también es un ente cultural y sobre todo es un ente espiritual. Entonces, San Juan Pablo II nos recuerda que en Populorum Progressio se reconceptualizó, o más bien se volvió a traer el verdadero significado de progreso, que no podía limitarse solamente a riquezas. Progreso, nos recordó San Juan Pablo II, que Pablo VI afirmó lo que siempre había sido verdad, que un progreso auténtico
se caracterizaba por esos 4 aspectos fundamentales. Tener más dinero, claro que sí, no es malo tener mucho dinero, tener más dinero, pero no solamente eso, también es tener más en lo social, más en lo cultural y más sobre todo en lo espiritual. Muy bien. Otro aspecto también importante que resalta San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis es que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Anteriormente, y recordando, retrotrayendo el lema del pontificado de otro gran pontífice, al parecer era Pío XI, la justicia es el nombre de la paz, pues San Juan Pablo II lo enriquece y dice, sí, la justicia es el nombre de la paz, pero también el progreso es el nombre de la paz. Sin progreso no puede haber paz, porque la desigualdad entre progresos, que un sector esté menos desarrollado que otro, va a generar unas diferencias que a la larga van a traer conflicto. Muy bien. En el capítulo 3, ya avanzando, adelantándose en Solicitudo Rei Socialis, cuyo título del capítulo 3 es Panorama del mundo contemporáneo de ese momento, 1987. San Juan Pablo II nos dice, nos enseña cosas muy concretas y muy interesantes. Primero, la esperanza de progreso se ve muy alejada. En ese tiempo había mucha esperanza, sobre todo en 1967 con Popular Progreso, de que el avance, el desarrollo, el progreso iba a abarcar a toda la humanidad. Había mucha esperanza de ello. Ya Pablo VI identificó que eso era muy difícil, que la realidad concreta nos decía otras cosas, que había unas desigualdades tremendas. Y ahora San Juan Pablo II, diagnosticando la realidad de su momento histórico, nos dice que eso se ve muy alejado. Otra cosa que nos dice San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis, que lo anterior se comprueba con el abismo de diferencia entre el llamado norte y el llamado sur. En el numeral 14 dice eso. Otra cosa que nos dice, San Juan Pablo II denuncia que en muchos lugares del mundo el derecho de iniciativa económica es reprimido. Esto lo podríamos decir tal vez de países comunistas. Recordemos que en ese momento aún existe el bloque del Este, el Pacto de Varsovia, la Unión Soviética, China. El comunismo sigue haciendo estragos en Vietnam, en algunas partes de África. Y en esos países la iniciativa privada, querer poner un negocio, estaba prohibido. No podía uno poner una tiendita, no podía hacer uno negocio con otros ciudadanos, con mercancías. Y eso es algo que denuncia San Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis. Otra cosa muy interesante que dice, ningún grupo social, por ejemplo un partido político, puede usurpar el papel de guía, de como si fuera el único guía, porque con ello se destruye la subjetividad de la sociedad. Eso lo dice en el numeral 15. Esto también puede ser muy fácil de referenciarlo a un país comunista, donde solamente existe el partido comunista o el partido de los trabajadores, como se llame, que es el único que va a marcar las directrices que va a llevar económicamente, socialmente la sociedad de ese país. Lo podemos también retrotraer a nuestra actualidad, México actualmente, que vemos cómo existe un presidente, un político y un partido que se consideran la única voz del pueblo, la única voz válida. Quizá no lo digan así, nosotros somos la única voz del pueblo, pero con sus acciones, con sus palabras, con sus discursos, lo están tratando de decir. Nunca ningún partido, llámese Partido Comunista, llámese Movimiento de Regeneración Nacional, ningún político, llámese Mao Zedong, llámese López Obrador, va a poder ser la guía única de la sociedad de un país, porque la sociedad de un país se compone por sujetos vinculantes, sujetos de voluntad, que es cada uno de nosotros. Entonces eso de guía único, ya sea un partido, ya sea un político, no existe, eso es una falsedad. Otra cosa importante que trata es la deuda externa, como un factor
importante al momento de estudiar el desarrollo y subdesarrollo de diferentes países. Hay una vinculación entre un país con mucha deuda externa en relación a su subdesarrollo. Entonces San Juan Pablo II llama a reconceptualizar la justicia, y ya no un tipo de justicia distributiva, es decir, me debes tanto dinero, lo justo es que me lo pagues, ¿sí? En un concepto de justicia así, San Juan Pablo II nos invita a una justicia conmutativa, es decir, me debes tanto dinero, pero estás muy pobre, necesitas ese dinero para salir adelante, para cubrir tus necesidades, bueno, págame. Si me debes 100, pues págame 50 o págame 40, para que puedas tú salir adelante y puedas salir de ese subdesarrollo. La encíclica Solicitud Rei Socialis es muy amplia, tiene muchas partes, estamos tratando apenas el primer punto, pero una de las normativas para este video es el tiempo. Ya nos hemos pasado el tiempo, hay mucho que platicar de Solicitud Rei Socialis, pero esperamos que con esta breve introducción hayamos dejado en claro, al menos introducido parte de la importancia, la trascendencia de esta encíclica. Es una encíclica conmemorativa, es una encíclica aclaradora, es una encíclica trascendente para todos los católicos de todos los tiempos. Y con esto esperamos haber dado un vistazo, aunque sea por encima superficial, pero conciso, de Solicitudo Rei Socialis, encíclica social de San Juan Pablo II, publicada en 1987. Muchas gracias.